Muy buenas, seguimos con la segunda parte de nuestro proyecto de hotelería. En este caso estamos dándole mantenimiento a la tabla ciudades, que tiene una vinculación con la tabla países. En la primera parte pues vimos cómo desarrollar el CAT, que me va a permitir la accesibilidad a mi base de datos, y ahora vamos a construir lo que sería el WCF o Windows Communication Foundation, que va a accesar esa capa de acceso a datos. Habíamos quedado en cómo construir la clase con el CAT y el dataset que habíamos utilizado. Ahora lo que vamos a hacer es generar esa clase, más que nos quede la DLL, y como ven ahí pues ya tenemos nuestra clase creada. Vamos a pasar a crear el WCF de países y ciudades. Ese tiene dos interfaces, uno que es países y otro que es ciudades, y la implementación de las interfaces a través de la clase países y ciudades. Yendo a la primera, lo que nos muestra es algunas cositas ahí que es importante señalar, indicar, como lo es, por ejemplo, la invocación de la librería System Service Model, que nos permite pues manejar el modelado del WCF. También podemos invocar a nuestras clases en lo que es la clase hotel y lo que es el adaptador del dataset, ese hotel table adapter. Y luego, como ya conocemos, un contrato de servicio, que es toda esta parte de acá, y dentro de ese contrato de servicio la interfaz respectiva con sus respectivas operaciones de contrato, ¿verdad? En este caso tenemos una operación de contrato que es para el CRUD, agregar país, para actualizar país, para eliminar país y para país consultar país. En esta que estamos viendo en ese momento señalada, lo que nos va a devolver es un objeto de tipo país, que es lo que declaramos en el data contract. O sea, este data contract es parte de esta interfase que se debe implementar. Es en realidad una clase, se llama país. Cada uno de los atributos y propiedades que tenga pues es un data member. Antes de eso hay que ponerle, en este caso, país ID es de tipo string, tiene que ser público. En realidad es una propiedad que nos devuelve un valor, un atributo. Por lo tanto es un data member de este contrato de servicios. Tenemos que nos va a devolver el país ID, el nombre y la descripción, y es lo que va a construir este contrato de operación. Y finalmente, en este caso, pues nos va a devolver solo un país de acuerdo a este objeto, y esta otra línea lo que nos va a devolver es un data table con una operación que se llama consultar países, que básicamente lo que nos devuelve son todos los países que están dentro de mi tabla países. La otra interfase es ciudades. También recordar que tenemos que tener presente agregar esta librería, que es el table adapter. El service model también tenemos que agregarlo, y el runtime relation también hay que llamarlo, y tenemos otro contrato de servicio, un service contract. En este caso es una interfase pública que se denomina eService Ciudad, y tenemos las siguientes operaciones de contrato.
En este caso tenemos agregar ciudad, donde le estamos pasando por parámetros ciudad ID, nombre, descripción y país ID. Otra operación de contrato es esta otra, que es actualizar ciudad, que le pasamos los mismos parámetros, ciudad ID, nombre, descripción y país. Otra operación de contrato es eliminar ciudad, donde solamente estamos pasando ciudad ID, porque es lo que requerimos para que se elimine un registro de nuestra tabla de acuerdo a ese parámetro. Otra operación de contrato, devolvemos, invocamos a una operación que se llama consultar ciudad, a la cual le pasamos un parámetro ciudad ID y nos va a devolver un objeto de tipo ciudades, que en realidad es esta que está acá como un data contract, un contrato de datos, que están, recuerden que antes de ponerle clase hay que ponerle data contract, y dentro de la clase pues los data member que van a pertenecer a esa clase, en este caso ciudad ID, nombre, descripción y país. Entonces en esta función lo que nos va a devolver básicamente es, esta es que nos va a devolver un objeto ciudades de acuerdo a este componente que está aquí abajo, con todos los atributos que dice ahí. Y luego tenemos otra operación de contrato que nos devuelve una tabla, un data table, ¿verdad? de DST Hotel. Recuerden, DST Hotel es el CAT. A través del CAT y del dataset que tiene el CAT nos va a devolver todas las ciudades que están dentro de mi base de datos, específicamente en la tabla ciudades. Y finalmente una operación de contrato que es también es una ciudad data table que está en el dataset y que nos va a devolver las ciudades de acuerdo a un país ID determinado, o sea, todas las ciudades que pertenecen a un determinado país. Eso serían pues entonces las dos interfaces que en este momento estamos utilizando. Y finalmente la implementación de las interfaces, que es países ciudades, donde tenemos una clase pública que se llama países ciudades, países ciudades, que hereda o implementa estas dos interfaces en ese caso. Okay. En este caso ahora entonces venimos a la implementación de las operaciones que están declaradas en la interfaz. La primera de ellas es agregar país. Agregar país tenemos el país ID, el nombre y la descripción como parámetros. E invocamos a la clase hotel, que es la clase que teníamos acá. Y luego tenemos el llamado a CAT países ciudades, que en ese caso es esta que tenemos acá, que vendría a ser efectivamente la CAT de acceso a la información. Y dentro de ese CAT ciudades existe un procedimiento agregar país, donde se le pasa país ID, nombre y descripción como parámetros. Entonces tenemos la primera función del CRUD. Otro sería actualizar país, que también se le pasan los parámetros respectivos. Y vuelve a ser lo mismo, llamamos a la clase, dentro de la clase a la CAT, que es la clase que estamos usando. Este es el proyecto clase hotel, la clase que estamos usando, y luego un método que tenemos dentro de ese método. Tenemos otro que vendría a ser eliminar país, donde le pasamos un parámetro, país ID, llamamos a clase hotel, la CAT, en ese caso una clase de acceso a datos, y la operación eliminar país pasándole por parámetro el país que yo quiero eliminar. La próxima operación es consultar países. Es una operación consultar países, nos devuelve un países data table, o sea una tabla de datos de acuerdo al dataset que está creado dentro de la clase hotel. Y aquí lo que hacemos es convertir
decirle clase hotel en el proyecto de ese hotel, que es el dataset, y países data table, que es un objeto que se crea automáticamente dentro de cuando creo un dataset. Entonces esta instanciación es un data table derivado de países data table que está dentro del dataset, y esto lo vamos a decir que es igual a hacer un llamado a clase hotel, vincularlo con cat países ciudades y ejecutar consultar países. O sea, mi table es de este tipo. Esta variable mi tabla es de este tipo, y la vamos a llenar con una operación que se llama consultar países, que está en la cat países ciudades, que está en esa clase, y eso es lo que me retorna. Luego tenemos otra que es agregar ciudad. Comenzamos con lo de las ciudades, donde le pasamos una serie de parámetros: ciudad ID, nombre, descripción y país ID. Llamamos a clase hotel, que es el proyecto de la primera capa de acceso a datos, la clase que me permite ese acceso a datos y la operación que me permite hacer un CRUD, en ese caso agregar, y agrega estos parámetros que están ahí, que es como hacer un insert, llamar a un insert dentro del dataset que está en cat países ciudades. Otro CRUD que sería actualizar ciudad, donde tenemos ciudad ID, nombre, descripción, país ID, y llamamos a actualizar ciudad a través de la cat, pasándole los parámetros respectivos en ese caso. Continuamos con otro CRUD que es eliminar el país, eliminar ciudad. Le pasamos cuál es la ciudad que queremos eliminar. Llamamos a clase hotel, cat país ciudades, que es la cat de acceso, y la operación, que en ese caso eliminar ciudad, y tenemos ciudad ID ahí como parámetro para eliminar esa ciudad. Y luego tenemos esto que era básicamente consultar país. Creamos un objeto de tipo país, que recuerden que esto lo declarábamos acá, que es esto, que es una clase país con estos data member. Eso es lo que nos va a devolver en esta función como tal, país. Consultar país es una operación que está dentro de la cat, que espera un parámetro que es país ID, retorna un objeto de tipo país, y de acuerdo a esa ejecución lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es similar a lo que vimos anteriormente, donde construimos un data table, y el data table va a ser igual, en este caso mi tabla es el data table, eso va a ser igual a invocar a esta función consultar país, pasándole país ID como parámetro. La cat es cat países ciudades, que está en este proyecto clase hotel. Preguntamos que si mi tabla, el número de rows .count mayor que 0, quiere decir que al menos trae un registro. Entonces, como si trae un registro, como es una tabla la que viene, un data table, ¿verdad? Necesitamos obtener el registro como tal, la fila, no toda la tabla, o sea, el objeto. En este caso vamos a declarar una variable en mi registro que es de tipo países row. O sea, países es el objeto, pero vamos a convertir ese objeto en un row, una fila, y la vamos a obtener de la primera fila que viene en mi tabla. O sea, la fila, en ese caso la fila 0. Pero tenemos que hacer un casting para que me lo convierta, y eso, como es un objeto de tipo vector, vamos a construirlo lo vamos a castear para que sea de tipo países row. Creamos una instancia de país. ¿Para qué? Para que podamos almacenar en esa variable cada uno de los atributos. Lo que viene en mi registro, que es esto que estamos casteando acá, se lo asignamos a el atributo país ID, que está en la instanciación de la clase país.
igual registro nombre en país nombre y mi registro de descripción a país descripción, y eso es lo que retornamos el objeto país con todos sus atributos dentro. Si no hay ningún registro, entonces retornamos null. O sea, si esta instrucción no es mayor que 0, es igual a 0, entonces retornamos null. Significa que no encontramos ese país que estamos consultando. Lo mismo aplica para consultar país, ciudad. Esa es la misma lógica. Nada más que aquí es un ciudad data table y por acá es ciudad row. Pero vean que es exactamente, ese es el casting, se crea en este caso se crea la instanciación de ciudad, que es lo que tenemos acá como clase, ¿verdad? Aquí abajo se crea ese objeto y luego pues se asigna con lo que acabamos de castear aquí arriba: ciudad ID, nombre, descripción y país ID. Otra función que tenemos, ya con esos dos que vimos ahí, nos devuelve dos objetos. Un objeto para retornar un objeto país, es un registro único, y ciudad, un objeto único que sería una ciudad como objeto único. Tenemos otra función acá que es consultar ciudades país, que nos va a devolver todos los países, las ciudades de un determinado país de acuerdo a este parámetro, y nos devuelve un ciudad data table con los datos de esa ciudad, de todas las ciudades que pertenecen a un mismo país, y aplicamos la misma fórmula. Lo ven, aplicamos que el objeto mi tabla es de tipo data table orientado en ciudad, porque es lo que vamos a devolver ciudad, que está en el dataset. Eso lo igualamos a la ejecución de una operación que se llama consulta países, ciudades país, pasándole un parámetro y luego invocando a la clase de acceso a datos, y eso es lo que retornamos. Eso es para retornar las ciudades de un país, y luego pues consultar todas las ciudades, que es exactamente lo mismo. Esta no es parametrizada, sino que nos devuelve todas las ciudades a través de consultar ciudad que está en cat país, y me lo asigna a mi tabla y retorna lo que es en ese caso mi tabla. La otra parte importante es, recuerden, agregar la referencia, agregar la reference. Ya la tengo yo aquí agregada, pues la vamos a agregar. Eso está en la solución, recuerden, esta que está acá, lo agregan y simplemente la tienen ahí, ¿verdad? Entonces son las cuatro cosas: las interfaces, la implementación de las interfaces, hacer la referencia a la cat, y luego también configurar el appconfig, ¿verdad? El appconfig, que se va haciendo básicamente automático, y esto es lo que nos interesa: el service model, todo esto que está acá. Dentro de ese service model, esa es la sección importante, tenemos lo que son los servicios. Nos vamos cerrando poquito a poco la parte de los servicios, y cada uno hay un servicio. En este caso vean este que está acá, este es un solo servicio. Bueno, en este caso se declara el servicio, el service name es igual a esta parte que está acá, es el nombre del proyecto como tal. Lo vemos aquí, WCF países ciudades, es el nombre del namespace, este que lo tenemos por acá. Entonces el nombre del namespace lo ven acá. Esto lo copio, control C, me voy a la appconfig, lo voy a pegar acá, y como verán, este WCF países es esto mismo que está acá. O sea, el nombre del namespace va ahí como nombre del servicio. Y luego países ciudades, que es la implementación de la clase. Lo ven, este países ciudades es lo que implementa las interfaces, por lo tanto es el nombre del países. De esto no nos preocupemos, porque inclusive puede quedar en vacío, sin nada acá, entre esos paréntesis, no nos da problema.
Y luego viene lo importante, que son los set point. Los set point nos permiten identificar dónde va a ser la dirección donde se va a ejecutar ese WCF, asignándole una dirección. Entonces tenemos un head point cuya dirección va a ser ¿dónde se va a orientar? A países, ciudades, o sea, el nombre de mi clase. El binding, en este caso vamos a tener un binding de basic HTTP binding. Podemos usar varios de eso varias veces y podemos asignarle diferentes puertos. En ese caso, ¿cuál va a ser el contrato? Vean, el mismo nombre del namespace, y luego aquí van las respectivas interfaces. Vean que esta es la primera interfase que voy a crear un contrato con eso. ¿Quién la va a implementar? La va a implementar ciudades, países, y termina el endpoint. Bueno, en este caso este endpoint. Vean, aquí tenemos el endpoint para eService países y tenemos el otro endpoint para eService ciudad, pero esta vez el binding va a ser a través de NetTCP binding. Finalmente tenemos un host que está acá, donde en la parte dentro de ese host vamos a la parte de direccionamiento base, que es el bus address, y dentro de ese bus address tenemos dos direcciones base. Una que va a ejecutar el HTTP, que vendría a ser donde se va a ejecutar este basic HTTP binding, se va a ejecutar en este puerto 8080 en el localhost, y este otro que tiene net binding se va a ejecutar en este puerto 8090 a través de net. Eso básicamente sería lo que sería el WCF para este proyecto que tenemos. Entonces le vamos a decir generar, y ya lo tenemos generado ahí, listo para ser utilizado. Bueno, ahí se está generando y ya no hubo problemas de generación, la compilación está correcta. Bueno, venimos con la tercera y última parte de este mantenimiento ciudades. Muchas gracias.